Buenas noches a todos los que nos acompañan todos los domingos a esta hora, ¿verdad? Hoy es domingo 7 de junio. Les habla el doctor César Vázquez Muñiz, presidente de Proyecto Dignidad, médico de profesión, especialista en medicina de familia, medicina interna y cardiología, y también candidato a la gobernación para las próximas elecciones por Proyecto Dignidad. Todos los domingos por la tarde hemos estado tocando el tema del COVID y también hemos tocado otros temas importantes, ¿verdad? Para nuestra sociedad. Así que en esta noche empezaremos haciendo una actualización de dónde estamos con respecto al coronavirus y después se unirá a nosotros el licenciado Juan Manuel Frontera Soau, que es vicepresidente del Proyecto Dignidad, abogado laboral, y discutiremos algunas preguntas que nos han estado haciendo llegar, ¿verdad? Las personas que escuchan este programa o esta transmisión todos los domingos. La realidad es que el COVID-19 nos ha cambiado la vida. Jamás hubiésemos pensado que algo así iba a ocurrir. Cuando se nos dijo en el domingo 15 de marzo que esto nos cogía 2 semanas, yo creo que muchos pensábamos que 2, 4 semanas. Ya estamos entrando en la segunda semana de junio y seguimos enfrentando esta realidad. Así que, ¿cuánto tiempo más? No sabemos, aunque ya obviamente estamos teniendo una apertura, una apertura, ¿verdad? De cierta manera cualificada. Lo primero que debemos saber es que ya estamos básicamente cerca de los 5 millones de contagiados en el mundo y sobre 400,000 muertos. Importante, aclaro, estamos cerca de los 7 millones, 6,97. El domingo pasado eran 6,131,000. Así que ha habido un aumento de cerca de 800,000 contagiados en una semana, sobre 400,000 muertos. Estados Unidos está llegando casi a los 2 millones, tiene 1,930,000, con 110,000 muertos. Es la nación con más muertos en el mundo. Brasil ha ido ascendiendo y ya es la segunda nación del mundo con más contagiados, sobre 670,000 y cerca de 36,000 muertos. Rusia es la tercera nación con contagiados, 467,000, pero tiene muy pocos muertos, 5,851. Importante, recuerden que cada nación es la que determina la veracidad de estos números y pues uno se pregunta cómo es posible que estas cosas no ocurran, pero sí, ellos están diciendo que solamente han tenido 5,800 muertos. El Reino Unido, en Gran Bretaña, ¿verdad? Y todas las otras partes del Reino Unido están en el cuarto lugar en términos de los contagiados con 287,000, pero tiene sobre 40,000 muertos. Es la segunda jurisdicción con más muertos en el mundo. Ellos en un momento dado estaban hablando de que iban a esperar a que se desarrollara la inmunidad de grupo, ¿verdad? Y se tardaron mucho en cerrar y están viendo, ¿verdad?, las consecuencias de esa decisión. India ha ido subiendo en los contagios, pero tiene pocos muertos. España, que en un momento dado estaba tercero, ya está sexto con 240,000 contagiados, 27,000 muertos. Italia
que en un momento dado era el segundo con más muertos en el mundo, tiene 235.000 contagiados y cerca de 34.000 muertos, tiene el cuarto lugar. Y aquí, obviamente, está Francia, está Perú, que antes no aparecía, está Alemania, pero quiero hablar de dos países que en cierta medida podemos comparar un poco con Puerto Rico. Suecia tiene una población de un poco más de 10 millones, un poco más de 3 veces el número de habitantes que Puerto Rico. Tiene 45.000 contagiados, más de 10 veces los contagiados de Puerto Rico, y tiene cerca de 4.700 muertos, como 30, 40 veces más muertos que Puerto Rico. República Dominicana, nuestros hermanos dominicanos, tienen 10.847.000 habitantes, tienen 19.600 contagiados y 538 fallecidos por el coronavirus. Así que Puerto Rico, que es una tercera parte, tiene mucho menos, y eso les quiero decir con eso que realmente no nos ha ido tan mal. Importante, cada persona que ha muerto por esta razón es una tragedia para su familia, ¿verdad? Y no solamente han muerto personas mayores, ha muerto gente joven, hay gente joven que se ha incapacitado. En Estados Unidos, el estado que más muertos, que más contagiados y que más muertos tiene es Nueva York, cerca de 380.000 contagiados, sobre 30.000 muertos. Si Nueva York fuese un país, sería el quinto país con más muertos en el mundo. New Jersey es el segundo, tiene menos de la mitad, 164.000 contagiados, 12.000 muertos. California, que estaba en séptimo o octavo lugar, tiene 129.000 contagiados, 4.600 muertos. Importante, en una semana, California subió de 110.000 contagiados a 129.000. Tuvieron 19.000 contagiados más en una semana. Y importante, sobre 500 muertos más. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos fuera del riesgo de que los contagios se multipliquen. En un momento dado, California había sido un modelo porque tiene cerca de 40 millones de habitantes y tenía una tasa de contagios y de muertes bajita, pero en un momento dado esos contagios se multiplicaron. Hablando de Texas, ¿verdad? Que tiene mucha población puertorriqueña, 74.000 contagiados, una tasa de mortalidad baja, 1.800 muertos. Florida tiene 64.000 contagiados, pero tiene 2.700 muertos. Y entonces, vamos a Puerto Rico. Al día de hoy, ahorita, esta mañana, se nos dijo que teníamos 4.985, cerca de 5.000 contagiados. Importante, la semana pasada teníamos 3.776. Eso significa que en una semana los contagiados en Puerto Rico subieron sobre 1.000. Importante. Desgraciadamente, aquí hay pruebas positivas, algunas de marzo, algunas de abril, otras de mayo. Así que realmente no sabemos a ciencia cierta si es que se dispararon los contagios y si eso tiene que ver en algo con la apertura parcial que Puerto Rico ha tenido,
o si eso tiene que ver con que había un número de casos que todavía no habían sido notificados y que fueron notificados en esta semana. Pero la realidad es que el número de muertos se ha mantenido bajo y eso en última instancia, ¿verdad?, es lo importante. Hoy se notificaron 106 hospitalizados. Eso significa que Puerto Rico en este momento tiene una ocupación de camas de hospital de cerca de un 50%. Nuestro sistema de salud no está, abrumado, ¿verdad? Tenemos todavía mucho espacio. Tenemos todavía mucho espacio en las camas de intensivo. Todavía tenemos sin utilizar más de 3/4 partes de los ventiladores. Y al día de hoy, en un ventilador mecánico solamente habían 7 casos reportados. Así que en ese sentido, estamos en buena posición. Sí les recuerdo que lo que estamos viendo hoy tiene que ver con las decisiones que se tomaron hace 2, 3 semanas atrás. Así que hay un lag, un espacio entre las decisiones que se toman y los efectos en términos de contagios y de gente hospitalizada y de gente en ventilador y de muertos. Así que no nos ha ido tan mal, aunque sí reconozco que hay muchas familias puertorriqueñas que han sufrido por todo esto. Y quiero que entendamos algunas cosas. Hay informaciones que no tenemos. De los cerca de 5,000 contagios, ¿cuántos hubo que hospitalizar? Esa data no la tenemos. En otros lugares ha sido como un 18, 20, 15%. Pero en Puerto Rico esa data y de los que han dado positivo a la prueba molecular, que en este momento básicamente es como 3-1 versus la prueba de anticuerpos o la prueba serológica. Los que han dado positivos a la prueba serológica, ¿a cuántos se le hizo la prueba molecular? Yo como médico estoy enviando las dos. Por una razón sencilla. Las pruebas pueden ser positivas dependiendo de cuándo se hagan. Y en eso tenemos que hablar un poco, porque hay mucha confusión al respecto. Realmente sabemos que alguien es contagioso si tiene una prueba molecular positiva. Eso asume que la prueba se tomó bien, que la muestra se tomó bien, y eso asume que la prueba es sensitiva. ¿Por qué digo esto? Porque compañeros han reportado casos de gente que tiene toda la clínica del COVID y le hacen una prueba molecular y sale negativa, pero como quieran los hospitalizan y los tratan como COVID y posteriormente tienen una prueba molecular o una prueba serológica positiva. Así que sabemos, por ejemplo, que para usted dar positivo en la prueba serológica, tienen que pasar por lo menos de 5 a 7 días de haberse contagiado.
importante. La primera prueba que va a dar positiva es la IgM, que dice que lo que usted tiene es una infección aguda, 1 semana, 2 semanas. Y luego la IgG sale positiva a las 3, 4 semanas y dice que usted en un momento dado se expuso al virus, pero no dice cuándo. Así que no tenemos una manera completamente segura de saber quién está contagiado y quién no está. ¿Por qué? Porque las pruebas son positivas dependiendo de cuándo se hagan y no tienen una sensitividad del 100%. Cuando yo hablo de sensitividad es que la prueba sale positiva cuando alguien tiene la enfermedad. Todas tienen lo que llamamos falsos negativos. Hay gente que dice que la prueba serológica puede tener un 10, 12, un 15%, hasta un 20% de falsos negativos. Y importante, no hay una sola prueba molecular, ni tampoco hay una sola prueba serológica. Hay diferentes pruebas en el mercado. Así que esto es más complejo de lo que quisiéramos, pero hay algo que va más allá de las pruebas serológicas o moleculares y son los pacientes que están en intensivo, son los pacientes que están en ventilador, son los pacientes que sucumbieron por el virus. Así que en ese sentido, en eso que al fin de cuentas es lo más importante, estamos bastante bien. Pero les traigo esto por la realidad de que hay mucha confusión al respecto. Me hacen una pregunta. ¿Es cierto que personas que han recibido la vacuna de la influenza pueden dar positivo a las pruebas del COVID? Pues se supone que no, porque el virus de influenza es un virus diferente al COVID. Sí se sabe que hay otros tipos de coronavirus que pueden producir catarro común y una persona que haya tenido un catarro común por alguna de estas cepas del coronavirus puede dar positivo a la prueba del COVID sin haberse expuesto al COVID. Así que hay ciertas preocupaciones al respecto. Todavía nuestra arma más importante sigue siendo la protección personal. El uso de mascarillas en público, el lavado de manos, el distanciamiento, ¿verdad? El espacio entre las personas. Alguien habla de distanciamiento social, pero miren, no, seguimos relacionándonos socialmente, pero con un poco de distancia, ¿verdad? Todavía quisiéramos, ¿verdad?, que se hubiesen hecho más pruebas. Todavía quisiéramos que tuviésemos un sistema de información más fidedigno. Todavía quisiéramos que se le estuviera dando el rastreo necesario a los que han estado cercanos a los contagiados ya identificados. Pero lo que tenemos, ¿verdad?, son estas cifras y, importante, los muertos, los ventiladores, los pacientes en intensivo, obviamente no mienten. Importante, todavía no tenemos un tratamiento efectivo que haya sido identificado, unos estudios que se tiraron al medio, se tuvieron que recoger. Así que todavía no sabemos si la hidroxicloroquina, el Plaquenil junto con el Citromax son efectivos o no lo son. Cuán efectivo es el Remdesivir, no lo sabemos todavía. Sí se están utilizando cortisona, esteroides, sí se están utilizando anticoagulantes y todavía hay un esfuerzo monumental por desarrollar una vacuna y de hecho tenemos como 4 o 5 vacunas en desarrollo. Hay una de ellas que ya está en fase 2, que es la fase para establecer efectividad en seres humanos y
sabemos que 4, 6, 8 meses debemos tener una vacuna. Importante. El virus del SIDA está con nosotros desde 1978, 1980. Todavía no tenemos una vacuna. Por su particularidad de cómo, ¿verdad?, es que produce la infección, cómo afecta a la célula. El virus de influenza muta todos los años con bastante frecuencia, a veces muta dentro de una misma temporada. Y la gente necesita nuevas vacunas. A veces hay poblaciones de alto riesgo que hay que vacunarlas a los 6, 8 meses de haber recibido la primera vacuna. Así que se está trabajando con esto. Todavía no sabemos si se va a lograr desarrollar una vacuna. Y después que se desarrolle esa vacuna, tenemos que trabajar con la logística de el número de personas que están a riesgo, quién va a pagar por la vacuna, cómo la hacemos llegar y cómo manejamos a las personas que tienen unas preocupaciones genuinas sobre las vacunas. Así que no es que esto sea una panacea, sería una ayuda, pero todavía obviamente no está disponible. ¿Qué es cierto en que no es un virus y que sí es una bacteria? Pues sí es un virus. Ya eso está definido con claridad. Saludos a Aide, a Fernando, a Elga, a Rosa, a Víctor, a Daniel, a Martín, a Carlina, a Maritza. Gracias a todos, ¿verdad?, por su atención. Y ahora quisiera, ¿verdad?, que el licenciado Juan Manuel Frontera Suau se uniese a la discusión, porque tenemos asuntos interesantes que discutir. Juanma, saludos. Saludos, César, y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Qué bien, qué bien. El licenciado Frontera Suau es vicepresidente de Proyecto Dignidad, es nuestro director ejecutivo. Es abogado laboral con sobre 20 o 25 años de experiencia, postula en el foro federal y en el foro estatal. Y ha sido instrumental para que Proyecto Dignidad se haya formado y haya logrado, ¿verdad?, la certificación y está trabajando mano a mano con todos nosotros, ¿verdad?, en todas las cosas que tenemos que resolver. Aparte de eso, es nuestro comisionado electoral alterno y está con el cuchillo allí en la boca en la Comisión Estatal de Elecciones. Que nada, en otro programa hablaremos, ¿verdad?, de todas las cosas que están pasando allí. Tenemos unas preguntas de unas personas que nos han hecho hoy, pero tenemos unas preguntas que nos habían hecho anteriormente y responsablemente queríamos contestarlas. Me preguntan, ¿y sobre los impuestos que subieron las administraciones pasadas? ¿Qué harán para que se vuelvan a Puerto Rico los que se fueron debido a esos impuestos? Juanma, ¿qué tú puedes decir al respecto? Bueno, la realidad es que en Puerto Rico vimos en las últimas administraciones que se fueron imponiendo unos impuestos. Vemos la crudita 1, la crudita 2, ¿verdad? Todos aquellos impuestos que se impusieron con la alegada fin de no llegar a la quiebra, y la quiebra llegó y los impuestos se quedaron. Y el problema, ¿verdad?, eran necesarios para no llegar a la quiebra y llegamos a la quiebra. Y todos sabemos hoy que eso eran simplemente unos cantos de sirena que nos estaban haciendo. Y lo triste es que esos impuestos se ataron a la deuda de Puerto Rico, y hoy manejar
el retiro de esos impuestos con una Junta de Supervisión Fiscal en un proceso de quiebra, la realidad es que es para un gobierno de Puerto Rico sin la anuencia de la Junta de Supervisión Fiscal y sin la anuencia del proceso de quiebra, hoy es imposible revisar eso. Así que en ese sentido, eso es lo que está pasando en el Tribunal Federal a través de promesa con la Junta de Supervisión Fiscal y la creación de este nuevo plan fiscal que la Junta ha sometido para los próximos 5 años, tan recientemente como la semana pasada. Y ahí es que nos tenemos que concentrar. Los gobiernos que han estado bajo la Junta de Supervisión Fiscal le han tratado de vender a sus seguidores de que esto es una decisión de ellos y nada más, ¿verdad? Pero esos son otros cantos de sirena, porque hemos visto cómo los tribunales han ido afirmando y afincando la posición de la Junta de Supervisión Fiscal al amparo de la ley promesa. Y aquí no hay otra que sentarnos y trabajar con la Junta de Supervisión Fiscal cara a cara, a base de números, a base de reales estadísticas, de ver el gobierno como es y de la situación que tiene el gobierno. Cualquier gobierno que pretenda gobernar en los próximos años, que hable sobre sacar la Junta de hoy para mañana, de hacer movimientos de ese tipo, está hablando fuera de la realidad, o está hablando de llevar a Puerto Rico a una situación de una inestabilidad política completa. Y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros somos un partido de ley y orden, y yo sé que somos un partido que vamos a enfrentar la realidad de Puerto Rico y tenemos que empezar a trabajar con Puerto Rico desde donde está. De la única manera que la gente que se fue de Puerto Rico regresa es porque las condiciones en Puerto Rico mejoran, es porque hay más seguridad para los puertorriqueños y es porque el país y el pueblo de Puerto Rico comienza a girar hacia una dirección correcta. Aquí no hay varitas mágicas de ninguna clase. Sí, que no es que por un plumazo podemos eliminar, para que la gente tenga idea, en un momento dado se pensó disminuir los aumentos a las matrículas en la Universidad de Puerto Rico y la Junta se opuso y no se pudo lograr. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, la Junta de Supervisión Fiscal con la reforma laboral? ¿Cómo compagina una cosa con la otra? Pues básicamente, o sea, aquí la realidad es que se implementó la reforma laboral por requerimiento de la Junta de Supervisión Fiscal. Es una respuesta a unos requerimientos de la Junta. Y Puerto Rico venía discutiendo por muchos años la creación de un código laboral que recogiera todas las leyes laborales. En Puerto Rico, las leyes laborales no están recogidas en un solo código. Son leyes que se han ido implementando con el pasar del tiempo. Tenemos legislación desde los 40 hasta el día de hoy. Y por muchos años se había discutido el recoger todas esas leyes en un solo código y darle una estructura y una visión holística a la legislación laboral en Puerto Rico. Eso se ha discutido en varias ocasiones. Varios gobiernos han tratado de hacerlo. Nunca se había podido lograr, ni nunca se ha logrado hasta ahora, ¿verdad? Lo más cercano que sucedió fue, ¿verdad?, la aprobación de esta ley de reforma laboral, que es la ley 4 del 2017. Y la Junta básicamente funciona bajo la premisa de que para que Puerto Rico pueda ser eficiente y pueda ser competitivo, pueda abrirse a que venga inversión de afuera, había que lograr dos asuntos primordiales en Puerto Rico. Uno es
el aspecto de la participación laboral. Puerto Rico es uno de los países en el mundo con menor participación laboral. Eso no tiene nada que ver con los números de desempleo, sino tiene que ver con aquellas personas que están en la edad, en el marco de las edades para trabajar. ¿Cuántos de esas personas trabajan? Entre las edades alrededor de los 18 años y los 65 años, ¿cuántas de esas personas que están aptos para trabajar trabajan? Y antes de la pandemia en Puerto Rico estaba en el 40%. Eso quería decir que solo el 40% de los que están en esas edades que están aptos para trabajar, trabajaban. Luego de la pandemia eso ha bajado a los 38%. Y eso es un indicativo de que tenemos una sociedad que no trabaja, que es dependiente del gobierno, dependiente de las ayudas, y que la gente no está trabajando. Y la Junta lo que hizo fue decirle al gobierno de Puerto Rico, eso tienes que remediarlo para que Puerto Rico pueda ser competitivo. Y la Junta era basada en el discurso que uno de los problemas primordiales de por qué Puerto Rico no es competitivo y por qué los patronos privados no contratan a la gente es por los beneficios tan altos que impone la ley y lo dificultoso que hacía la ley despedir a los empleados con relación al costo de despedir un empleado. Y básicamente la Junta le hizo dos exigencias gigantescas al gobierno, ¿verdad? Que fueron reducir los beneficios que reciben los empleados por legislación y eliminar la ley 80, que es la ley que establece el despido injustificado en Puerto Rico. Ambas diciendo que eliminando esas cosas y poniendo lo que llaman en Estados Unidos un employment at will, de que los patronos pudieran contratar y despedir a los empleados sin necesidad de que hubiera una penalidad por el despido si el despido era injustificado, pues eso iba a hacer que los patronos se vieran en mayor libertad de contratar gente. Y que eso iba a hacer que los empleos subieran en Puerto Rico, que la contratación subiera en Puerto Rico. Sí. Está por ver si eso realmente... Bueno, es que con lo que hemos tenido de María, del terremoto, del COVID ahora, pues obviamente los empleados en el sector privado, hay como un 30% más o menos que ha quedado desempleado. Así que la realidad es que la participación laboral luego de la implementación de la ley de transformación laboral, pues eso fue en enero del 2017. María nos llegó en septiembre del 2017, ¿verdad? Y cuando estábamos empezando a salir de ese proceso, pues nos llegaron los terremotos y nos llegó la pandemia. Pero esas son medidas que han recibido cuestionamientos si en verdad esa es la razón por la que Puerto Rico tiene verdaderamente una baja participación laboral. La otra, por decirlo así, la otra pata de eso es la gran dependencia de una estructura, ¿verdad?, de ayudas federales en Puerto Rico, que en vez de fomentar que la gente trabaje, pues hace que la gente dependa de las ayudas federales en ese sentido. Y yo creo que aquí no es cuestión de jalar un hilito de un lado, ¿verdad? Simplemente tocar un aspecto de, pues es reducirle las vacaciones que acumulan los empleados y hacer el employment at will, y con eso, de nuevo, la idea de que con un toquecito de algo resolvemos todo. Aquí hay que mirar, en Puerto Rico el problema que tenemos ahora mismo y que tienen todos los partidos y tiene Proyecto Dignidad, es que tenemos que mirar que la quiebra que nosotros estamos enfrentando hoy, luego de la pandemia, es una quiebra muy distinta a la que enfrentaba Puerto Rico antes de María, a la que entró en promesa. Y aquí hay que poner todo sobre la mesa y empezar a mirar una estructura
de gobierno y una visión económica totalmente distinta. Hay que reducir el gasto gubernamental, ciertamente, pero eso solo no va a crear, no va a resolver el problema. El problema se resuelve mirando el gobierno, analizándolo en forma completa, viendo dónde se puede reducir, y nosotros hemos propuesto que hay unas cosas específicas que hay que salvaguardar: la salud, la seguridad y la educación. Y a su vez hay que generar crecimiento económico a la manera que sea. Puerto Rico no sale de la quiebra si no se puede generar un crecimiento económico. Y ese crecimiento económico, el actor principal no puede ser el gobierno. El actor principal de ese crecimiento económico tiene que ser la empresa privada. El gobierno tiene que facilitar que la empresa privada y que las comunidades comiencen a generar crecimiento económico en el país, en Puerto Rico. Y esas dos cosas, reducción del gasto gubernamental y crecimiento económico en la empresa privada, son necesarios para que Puerto Rico pueda echar adelante. Me pregunta alguien, ¿por qué usted abrazó tendencias liberales de la libre determinación? Obviamente la persona no da, no especifica qué tendencias liberales, pero algo dijimos o dejamos de decir que le preocupó. Lo primero es que hay una cosa que se llama autodeterminación, y es el derecho que todos los pueblos tienen de decidir su futuro, su destino. La realidad es que Puerto Rico es una colonia. Otros mandan aquí. Y si usted tenía duda, la última decisión del Tribunal Supremo sobre cuál es el poder de la Junta de Supervisión Fiscal no da margen para tener dudas. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo de manera contundente que Puerto Rico está bajo el poder del Congreso Federal y que la Junta son funcionarios locales nuestros que nosotros no elegimos y que van por encima de los funcionarios que nosotros elegimos. Como bien dijo el licenciado Frontera Suau, ellos deciden cómo se gastan los chavos que nosotros le damos al gobierno, y también deciden un poco cómo se gasta el dinero que nos da el gobierno federal. En ese sentido, yo creo y cree la Junta de Directores de Proyecto Dignidad que Puerto Rico necesita definir su estatus en algún momento para tener una relación, ya sea con los Estados Unidos o sin los Estados Unidos, donde nosotros participemos en las decisiones que nos afectan. Eso es lo que es un adulto. Usted es adulto cuando usted se sostiene y cuando usted toma decisiones para su persona. No puede ser que otros decidan por nosotros y nosotros no tengamos nada que decir en la elección de esas otras personas. Así que, en ese sentido, creemos que Puerto Rico debe resolver ese problema, pero no favorecemos ninguna fórmula particular. En Proyecto Dignidad hay gente que cree en la estadidad, hay gente que cree en la independencia, hay gente que cree que como estamos bien y que esto no hay que cambiarlo. Y todos estamos unidos para levantar a Puerto Rico, todos estamos unidos para que Puerto Rico se enderece, porque ¿sabe qué? En quiebra no tenemos ninguna opción. Y eso es importante. Pues trabajaremos para que Puerto Rico pueda tener un instrumento que le permita expresarse de manera justa, razonable, donde todos aquellos que tengan ideas divergentes puedan participar,
donde al pueblo se le presenten unas opciones que sean reales, no fantásticas. No la idea que nosotros tenemos de la estadidad como es, no la idea que tenemos de la independencia, como es la independencia, y la realidad que tenemos ahora. Si usted se pone a pensar, desde 1952 para acá, el problema del estatus en Puerto Rico no ha avanzado para nada. Bueno, sí ha avanzado. Nos dimos cuenta de que aquella aspiración de que el Estado Libre Asociado podía caminar hacia mayores poderes y mayor autonomía, sencillamente no se dio, y las últimas decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos implican que no se pueden dar, porque dentro de la Constitución de los Estados Unidos no hay tal cosa como un Estado libre asociado que tenga más poderes de los que tiene. Así que sí vamos a trabajar para que podamos tener ese instrumento donde el pueblo de Puerto Rico pueda encauzar sus preocupaciones. Importante, un instrumento que tenga el aval del Congreso de los Estados Unidos. Sí reconocemos que el problema del estatus es nuestro, que mientras nosotros no creemos una controversia, en el buen sentido de la palabra, no estamos hablando de violencia, pero hasta que nosotros no hagamos un reclamo con fuerza, unidos, sencillamente ellos no lo van a resolver, porque el problema es nuestro, no es de ellos. Así que, ¿a qué se refieren con tendencias liberales? Pues no sé, pero yo espero que por lo menos lo que he hablado de alguna manera disipe las dudas. ¿Van a recortar los empleados? Mire, no. De hecho, el gobierno estatal ha disminuido muchísimo los empleados que tiene, ¿verdad? En un momento dado, el gobierno nuestro tenía cerca de 260, 280 mil empleados. En este momento estamos como en 180 mil, 190 mil. Así que en este momento probablemente lo más importante sea hacer un uso eficiente de los empleados que tenemos. Probablemente hay algunas agencias que tienen más empleados de los que deberían tener y hay otras agencias que necesitan empleados. Si algo demostró, por ejemplo, el manejo de los derechos por desempleo, es que sencillamente el Departamento del Trabajo no tenía la empleomanía, la maquinaria necesaria, ¿verdad? Para enfrentar la necesidad de Puerto Rico. Importante. Las circunstancias son extraordinarias, no son las circunstancias del día a día normal en Puerto Rico. Juanma, si gana la estadidad sí o gana el no, ¿qué vamos a hacer con esos resultados? Pues mira, la posición de Proyecto Dignidad con relación a este plebiscito es que nosotros entendemos que no se han seguido los procesos claros y contundentes para que este plebiscito tenga un efecto real y verdadero, ¿verdad? No ha habido un consenso de cómo llevar este aspecto entre todas las partes y no tiene el aval, ¿verdad?, en los procesos establecidos a través del Departamento de Justicia Federal. En ese sentido, nosotros hemos expresado que entendemos entonces que el plebiscito ante esas faltas procesales pues no tiene razón de ser, es fútil. Y el problema con esto no es que la gente se exprese a favor de la estadidad o en contra de la estadidad. El problema es que le vendamos a la gente como que esto es un proceso que verdaderamente va a tener un efecto real cuando
todos sabemos que legalmente no tiene un efecto real. Y cuando usted juega con los procesos y cuando usted pone los procesos de esta manera a jugar con ellos, usted debilita los resultados. Y si nosotros seguimos jugando con los procesos y jugando con la gente, cuando venga el momento de la autodeterminación real de Puerto Rico en cuanto a la estabilidad o la independencia, vamos a haber debilitado tanto los procesos ante la gente y ante la legalidad, y entonces van a ser cuestionados realmente. Eso es una preocupación fundamental que tenemos con esto. Ahora bien, nosotros creemos en que los puertorriqueños deben ejercer su derecho a la autodeterminación. Y si hay una expresión, ¿verdad?, una participación del pueblo en este plebiscito y hay unas expresiones claras y contundentes, eso no se puede, algo hay que hacer con ella en ese sentido. No se pueden quedar en el aire. El asunto es cuán viable está el utilizar este proceso, que en realidad, ¿verdad?, no tiene mucho diente legal para poder lograr eso. Así que desde esa perspectiva, nosotros, las personas que están afiliadas a Proyecto Dignidad o que están interesadas en Proyecto Dignidad y desean votar y ejercer su voto, lo pueden hacer, lo hacen. Y de haber una determinación, una participación amplia y una determinación clara, pues algo va a haber que hacer con esas determinaciones, no se pueden quedar ahí. El aspecto es qué legalmente podemos hacer con ellas, más allá de simplemente, ¿verdad?, expresar, esta ha sido la participación de un pueblo, a este tipo de participación, a estos % de participación, y esta ha sido la expresión de un pueblo. Tratar de que eso no pase con ficha, porque las expresiones democráticas de un pueblo tampoco se pueden minimizar. Así que en ese sentido, pues, tendríamos que movernos en alguna dirección. Claro, claro. Saludos a Maribel, a Rolando, a Wilmari, a Laida. Gracias a todos que nos acompañan, ¿verdad?, en esta noche. Importante, Puerto Rico ha tenido 5 plebiscitos y no nos han llevado a nada. Algunos con mucha, otros con poca participación. Ninguno de esos plebiscitos ha contado con el aval del Congreso de los Estados Unidos y su compromiso de que va a respetar la decisión a la que Puerto Rico llegue. Y es importante que nos demos cuenta de eso, ¿verdad? Saludos, Joan. ¿Cómo trabajarían con un gobierno compartido si ganan el Ejecutivo, pero hay una mayoría PPD o PNP? De Aníbal para acá, básicamente, los gobiernos han sido compartidos. A veces compartidos porque una de las cámaras o ambas cámaras están en control por el otro partido y no por el que gana la gobernación. Otras veces porque el que gana la gobernación tiene control de ambas cámaras, pero tiene facciones internas de su propio partido que afectan su capacidad de gobernar, ¿verdad? Bueno, de pasarle el rolo a todo el mundo. Y esa ha sido la realidad nuestra. Vamos 5 partidos a las próximas elecciones. Lo más probable es que nadie logre mayoría absoluta, por lo menos en las 2 cámaras. Eso significa que el que gobierne Puerto Rico en el próximo cuatrenio tiene que aprender a negociar, tiene que aprender a pensar, no solamente en su partido, tiene que aprender a pensar en todo un pueblo. Pero ¿sabes qué? Peor que gobernar en un gobierno compartido es no gobernar. Así que, bienvenido. Si obviamente tenemos que gobernar, pues, con un gobierno compartido, pues lo haremos. Eso sí,
Vamos a ser transparentes. Vamos a ser transparentes. Aquí hay que abundar en algo, César. Como tú bien dijiste, hemos tenido gobiernos en los últimos, desde Aníbal para acá, en donde está el gobernador de un mismo partido, la Cámara de un mismo partido y el Senado de un mismo partido. Y ha habido luchas intestinas y ha habido luchas extremas entre ellos. Y Puerto Rico ha visto con sus propios ojos que cuán difícil ha sido gobernar a Puerto Rico con las luchas dentro de un mismo partido. Han puesto sus intereses personales dentro de sus partidos por encima de los intereses de Puerto Rico y las luchas dentro de su partido por encima de los intereses de Puerto Rico. Han hecho de esas luchas de partido las luchas de los puertorriqueños y de Puerto Rico. Y eso también ha abonado a la crisis en Puerto Rico. Así es que la premisa de que es mejor escoger que un gobierno sea de un mismo partido completo ha quedado destruida por la evidencia de los últimos 16 años de gobierno en Puerto Rico. Aquí lo que necesitamos es un gobierno que tenga una dirección y que podamos negociar los unos con los otros y sentarnos en una mesa y negociar unos aspectos básicos de esa dirección. Y mientras exista, ¿verdad?, esta distinción de partidos que van a las elecciones, cada uno de los partidos que se presenta va a tener que buscar esa manera de establecer una política pública desde la perspectiva del Ejecutivo con sus agencias y el proceso de ejecución de esa política pública, aprender a trabajarlo en consenso en cuanto a la legislación que se necesite. Y eso no hay otra forma de enfrentarlo. Ese es el futuro de la política en Puerto Rico en los próximos años. La realidad es que muchos países que tienen el sistema parlamentario enfrentan eso. Todos los años, en todas las elecciones, a todos los niveles, municipales, de provincia, de país. Y Puerto Rico pues tiene que trabajar con eso. ¿Van a tratar de eliminar las leyes que permiten el aborto? El aborto fue establecido por una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1973. En 1992 se emitió otra decisión que permite establecer límites a la práctica del aborto. Nosotros vamos a ponerle límites a la práctica del aborto en la medida de lo permitido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿De qué estamos hablando? De que menores de edad no puedan abortar sin el permiso o el conocimiento de sus padres. De que un niño que nace vivo por un aborto fallido se le proteja la vida. Que un niño después de alcanzar la viabilidad, la capacidad de vivir fuera del vientre materno, no se aborte, sencillamente se le haga un parto prematuro y se dé ese niño en adopción. Van a tratar de eliminar las leyes que permiten el matrimonio gay, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y nosotros respetamos esas decisiones. Respetamos las decisiones en las que estamos de acuerdo, respetamos las decisiones en las que no estamos de acuerdo. Eso es ser respetuoso con la Constitución, ¿verdad? Con la ley, con el Estado. Así que no vamos a cambiar las decisiones del Tribunal Supremo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo vamos a trabajar con la Junta de Control Fiscal, en especial cuando haya alguna diferencia de política pública? Civilizadamente, trataremos de llevar argumentos que se basen en evidencia. Vamos a discutir. Ustedes tienen un grupo de asesores. ¿Cuál es su evidencia? Esta es la evidencia nuestra.
y vamos a establecer cuál es la verdad. Y nada, y si hay que ir al Congreso de los Estados Unidos a llevar nuestras preocupaciones, lo vamos a hacer. Pero importante, la realidad es que con un antagonismo, con una hostilidad, Puerto Rico se paraliza. Lo mejor es que podamos, aunque tengamos diferencias, poderlas discutir. Ahí hay algo importante, César, y es que la evidencia que hemos tenido del trabajo del gobierno con la Junta de Supervisión Fiscal, en muchas ocasiones, la manera en que el gobierno ha decidido trabajar con la Junta es desde la perspectiva política, con argumentos políticos, sesgados por la política partidista. Muy pocas veces, si no ninguna, el gobierno ha podido enfrentarse con la Junta desde la perspectiva de evidencia económica, de estadísticas, de fundamentos específicos con relación a esos aspectos, argumentos serios. Eso es lo importante. Si nos damos cuenta, ante el acuerdo de energía eléctrica, la Junta llegó a unos acuerdos en cuanto a la energía eléctrica que no estaban sustentados verdaderamente por estudios económicos serios y reales. Eran unos acuerdos basados en argumentos legales, pero no unos análisis serios económicos. Tuvo que venir el representante del pueblo ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica y comisionar un estudio económico al doctor Ramón Cao para probar que el acuerdo no se sustentaba económicamente. El gobierno no pudo hacer eso. Ese enfrentamiento del representante del pueblo con la Junta de Control Fiscal en cuanto a la razonabilidad del acuerdo puso en entredicho los fundamentos que estaba usando la Junta. Pero el gobierno se mantuvo haciendo argumentos políticos, no argumentos basados en lo que es verdaderamente la razonabilidad económica, en un análisis de la realidad del país. Y lo que necesitamos para trabajar con la Junta con seriedad y trabajar con la Junta es que el gobierno esté dispuesto, el que gobierne, y si el proyecto de INEA gobierna, ¿verdad? Si el doctor César Vázquez es elegido como gobernador, yo estoy seguro que de la manera en que el doctor trabaja las cosas es sustentándolas, con evidencia, con estadísticas, con argumentos serios. Y así se puede trabajar en pos de un beneficio para Puerto Rico. Una de las cosas que ha faltado en la discusión de lo de las pensiones con relación a la Junta de Supervisión Fiscal es eso mismo. Los argumentos son simplemente politiqueros. No vamos a tocar las pensiones pensando que con eso se van a ganar a la gente, a los pensionados. Pero ahí hay que darle más sustancia. El gobierno puede tener la capacidad de hacer argumentos que son sensatos, basados en estudios económicos, en estudios actuariales, y presentárselo a la Junta y poderle decir a la Junta, mire, las bases y los fundamentos que ustedes están usando para decir que hay que recortar en tanto las pensiones, realmente no es así. Pero no vemos ese tipo de argumentos del gobierno. Vemos argumentos que son simplemente para ganar votos. Y la Junta no va a respetar a nadie que venga con argumentos politiqueros. Aquí hay que sentarse de tú a tú. Eso es así, y es una razón sencilla. Ellos no son funcionarios electos, así que no responden a ese tipo de manipulación. Proyecto Dignidad le daría aumentos justos a la policía, maestros, bomberos y otros servidores públicos. Oye, en la medida de lo posible, trabajaríamos para que nuestros empleados tengan un trabajo digno, un sueldo digno, condiciones de trabajo dignas, un retiro digno. Pero para eso hace falta más que afilar el lápiz. Tenemos que trabajar para que nuestra economía mejore. Tenemos que aumentar los servicios, los bienes, y tenemos que hacer un gobierno que sea eficiente. Pero sí, yo personalmente creo
que en el presupuesto monumental que hay en el Departamento de Educación tiene que haber dinero para pagarle más a los maestros, para que haya más equipo, para que los muchachos, los niños de educación especial reciban los servicios que ameritan. Y pienso que de las primeras cosas que hay que hacer es hacer una auditoría forense y mirar toda la contratación externa. Y yo estoy seguro que hay mucho dinero. Van a auditar la deuda de Puerto Rico. La deuda de Puerto Rico está auditada. Lo que necesitamos es adjudicar responsabilidades. Eso es lo que no se ha hecho. Pero sí hay un estudio donde básicamente se auditó la deuda y se sabe. De hecho, por ese estudio es que en un momento dado la Junta de Supervisión Fiscal habla de que había una deuda que era ilegal. Pero ¿saben qué? Se nos acabó el tiempo. Estaremos de nuevo aquí el domingo que viene. Saludamos, ¿verdad?, a toda la gente que nos acompañó, a Adria, a Ivette, a Luis Jordán, a Aileen, a Luis Quiquín, a mucha gente que estuvo con nosotros. Esperamos que esto de alguna manera los haya ayudado a tener una idea más clara de lo que es Proyecto Dignidad. Mire, estamos en construcción todavía. Aceptamos ideas. Estamos dispuestos a darle ¿qué te puedo decir? El reconocimiento al que sea. Porque a fin de cuentas lo que nos interesa es trabajar por Puerto Rico. Así que nada, tengan buenas noches y espero que lo pasen bien en la próxima semana. Y nada, que Dios bendiga a esta bendita tierra. Buenas noches.